Preferimos hablar de las actividades que realizamos de lo que nosotros somos. Miramos esto mucho aquí en Guatemala. Esto es un fenómeno que para mí como extranjero era algo un poquito raro al principio, el tener que hablar a alguien y decirle licenciado. Usted es licenciado, usted es ingeniero, usted es doctor. Hace unos meses estaba yo en un taxi y no quiero dar a entender que todos los pastores evangelizan cuando están en un taxi. Sé que José lo ya compartió su historia, pero estaba en un taxi y por la providencia de Dios vi que él tenía su crucifijo ahí en el espejo. Entonces una de mis preguntas favoritas aquí en Guatemala, si veo algo así, es le pregunto a alguien: ¿y usted es cristiano? ¿Usted es evangélico o católico? ¿Y por qué? Entonces el piloto ese día me empieza a contar y él terminó con esta frase que jamás voy a olvidar. Él dice: bueno, yo antes era cristiano. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, dejé de ir a la iglesia. ¿Qué entendemos? Para él, el ser cristiano se resume en la asistencia a la iglesia. Lo que él hacía para Dios, por decirlo así, definía lo que él era delante de Dios. Muchos de nosotros hemos aprendido a definir nuestro cristianismo por las actividades que nosotros hacemos. Hemos escuchado como pastores, como líderes, hemos escuchado a gente decir: bueno, me siento muy lejos de Dios porque ya no estoy sirviendo en la iglesia. O me siento muy cerca de Dios hoy porque leí mi Biblia. Y lo lejano o lo cercano que nosotros estamos a Dios se define por lo que nosotros estamos haciendo. Aun cuando nosotros leemos la Biblia o escuchamos prédicas devocionales o leemos artículos, la mayoría de nosotros estamos pendientes que nos den 1 o 2 pasos que deberíamos seguir para lograr la felicidad o la santidad que siempre hemos estado esperando. Y cuando hablamos de nuestra santidad, lo cual es el tema que voy a estar hablando, tenemos en mente muchas veces a las cosas que deberíamos nosotros hacer para ser santos. Ahora, yo sí creo que una definición sencilla de la santidad se puede resumir en hacer las cosas que le agradan a Dios y no hacer las cosas que no le agradan a Dios. Pero yo creo que cuando nosotros vemos la santidad en la vida del cristiano, la definición va mucho más allá que eso. Hay mucho más por debajo de la actividad cristiana que importa. Esto nosotros lo conocemos de los mismos fariseos. Hombres quienes tenían todas las actividades correctas, pero aún no vivían una vida que le agradaba a Dios. Hoy estaremos en Colosenses 3. Si tienen ahí sus Biblias, va a ser un tiempo hasta que leemos el pasaje y vamos a estar en los primeros 17 versículos. Pero lo que quiero que entendamos hoy una vez más es que la palabra de Dios claramente nos demuestra y nos explica que lo que somos define lo que hacemos, o por decirlo de otra forma, nuestra identidad define nuestra actividad. Nuestra actividad procede de nuestra identidad. Y Pablo usa los primeros 2 capítulos en el libro de Colosenses para dedicarse a hablar principalmente de identidad. Habla de su identidad antes de Cristo, de los colosenses. Habla de la identidad de quién es Cristo y habla de nuestra identidad después de Cristo. En Colosenses 1 nos dice que nosotros antes éramos lejos, antes éramos enemigos, éramos muertos, endeudados. Luego dice que Cristo es la imagen de Dios, Él es el sustentador, el redentor, en Él hay toda sabiduría, todo el conocimiento. Cristo es el misterioso plan de Dios. Todas las leyes eran una sombra de Cristo. En el libro de Colosenses encontramos las 2 palabras famosas: en Él, en Cristo. Quiero que noten el listado de cosas
que Pablo dice que nosotros somos en Cristo en los primeros 2 capítulos de Colosenses. Dice, por medio de Él, en Él somos hechos aptos para participar en la herencia de Cristo, rescatados de la oscuridad, trasladados a la luz, comprados por Cristo, perdonados por la sangre de Cristo, reconciliados, libres de culpa, completos mediante la unión con Cristo, circuncidados en nuestro corazón, despojados de nuestra vieja naturaleza, sepultados con Cristo, resucitados para vivir una nueva vida. Hemos sido dado vida, hemos sido rescatados de los poderes espirituales, en Él hemos sido escondidos. Pablo pasa mucho de su tiempo, no solo en esta carta, pero en todas las cartas que él escribe, recordándole a cristianos no simplemente de lo que ellos deberían hacer, pero de lo que Cristo ha hecho por ellos y qué es lo que eso significa para lo que ellos son. En estos versículos, Pablo va a llegar a hablar de nuestra actividad. Y nuestra actividad, en versículo 5 lo vemos y en versículo 12 de capítulo 3 lo vemos. Nuestra actividad es despojarnos del viejo hombre, hacer morir el viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Pero antes de todo eso, para Pablo es importante una vez más al principio de Colosenses 3 establecer nuestra identidad. Y esto es algo muy común en la palabra de Dios, pero lo ignoramos mucho. En muchos pasajes, nuestra actividad como cristiano procede de nuestra identidad como cristiano. Pablo dice, perdonen como Cristo los ha perdonado. Amen como han sido amados. Aún vemos el ministerio de Jesús. Antes de iniciar su ministerio, Jesús es bautizado y Dios en ese momento declara su identidad. Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Y esto es antes que él inicia su ministerio. Antes de que Dios entrega la ley al pueblo de Israel, Dios les recuerda a los israelitas que ellos son sus redimidos, su pueblo que él ha rescatado. Y cada rato en el libro de Deuteronomio, Dios les está diciendo, y ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. En toda la Biblia y para el cristiano, nuestra identidad define nuestra actividad, no al revés. El cristianismo se trata más de lo que eres en Cristo que de lo que haces para Cristo. Miremos Colosenses 3, versículo 1 al 4. Pablo dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Pablo inicia diciendo, ya que han resucitado con Cristo. Nosotros, los que están en Cristo, hemos sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Tenemos una nueva vida completa, hemos sido resucitados con Él. Pero la implicación de esta oración es que esa identidad debería afectar nuestra actividad. Pablo inicia diciendo más o menos, pues si esto es lo que son, entonces así actúen. Toda nuestra actividad cristiana tiene un rumbo, debería tener una dirección. Y Pablo dice, ya que han sido resucitados, ya que su vida no es enteramente de este mundo, ya que el viejo se ha pasado y el nuevo aquí está, entonces busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Todo lo que el cristiano hace tiene como su fin, tiene como la meta a Cristo. Todo lo que hacemos, nos dirigimos con la mira hacia arriba. Y luego Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El punto a lo que Pablo está llegando en estos versículos es que más que actividades, más que obediencia, más que reglas,
La prioridad de la vida cristiana es enfocarnos en Cristo, es meditar en Cristo, es enamorarnos con Cristo, es atesorar a Cristo. El punto es estar satisfechos en Él, no en las cosas a nuestro alrededor. Que Él sea nuestro gozo, nuestra paz, que Él sea nuestra prosperidad, que sea nuestro mayor anhelo. Vamos a ver en algunos momentos más acerca de nuestra actividad. Por la razón que Pablo inicia con esto es porque este concepto es el ámbito, es el entorno en que la actividad cristiana debería suceder. Nosotros no hacemos la actividad cristiana con nuestra actividad en la mira. Nosotros hacemos lo que hacemos con Cristo en mente. Nuestra identidad en Cristo es lo que define nuestra actividad hacia Cristo, y nuestra identidad en Cristo es el ámbito en el cual ejecutamos nuestra actividad para Cristo. Que el punto a lo largo del libro de Colosenses es precisamente lo que José lo estaba explicando. El que ha puesto su fe en el Evangelio ha sido colocado en Cristo, ha sido unido con Cristo, ha tenido su vida arraigada en Cristo, y absolutamente todo del resto de su vida se trata de Él. Esta es otra forma para que Pablo nos diga lo que dijo en capítulo 2, versículos 6 al 7, que de la manera que ellos recibieron a Cristo Jesús, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él. Que nuestra lucha contra el pecado, nuestro evangelismo, nuestra asistencia a la iglesia, nuestro estudio bíblico tiene a Cristo como su meta, tiene a Cristo como su fin. Miramos a Cristo mientras nosotros llevamos a cabo nuestras actividades cristianas. Y luego Pablo resalta este concepto aún más fuerte en versículos 3 y 4. Dice: porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Noten lo que dice en 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Dice, tu vida está escondida con Cristo, y que Cristo es nuestra vida. Que la vida cristiana no se resume en asistir a la iglesia. La vida cristiana no se resume en las disciplinas espirituales, no se resume en portarse bien o evitar el mal. La vida cristiana se resume en ser unidos con Cristo. Y a la medida que nosotros profundizamos nuestras raíces en Él, a esa medida nuestra vida reflejará a Cristo. Esto lo entendemos en el mundo agrícola, aunque yo realmente no sé mucho del mundo agrícola, pero igual José lo está usando ejemplos médicos, yo creo que yo puedo usar ejemplos del mundo agrícola. Sembramos una semilla en la tierra, y esa tierra tiene todos los nutrientes y las vitaminas para que de esa semilla nazca un pequeño retoño. Y para que ese retoño crezca, para ser una planta adulta, ¿de dónde va a conseguir sus nutrientes y sus vitaminas? De la misma tierra. De la misma tierra que le dio todo lo necesario para nacer, es la misma tierra que le dará todo lo necesario para crecer. Y para que esa planta dé fruto, ¿de dónde va a conseguir los nutrientes y las vitaminas necesarias para hacerlo? De la misma tierra. La planta que da fruto jamás crece aparte de la tierra en la cual nació. Y lo mismo es cierto para el cristiano. Decir que Cristo es nuestra vida implica esto, que todo lo que nosotros hacemos para la vida cristiana, todo lo que nosotros necesitamos para la vida cristiana, se encuentra en Cristo. Vivimos en una época en que el activismo cristiano nos ha llevado por total. Todos quieren estar involucrados, quieren ser líder, quieren ser predicador, quieren tener un grupo, quieren tener seguidores, quieren tener discípulos. Pero mucho de nuestro cristianismo tiende a ser
una actividad que esperamos que en esa actividad lograremos agradar a Dios, y no entendemos que Cristo en la cruz nos ha dado todo para vivir esta vida cristiana. Los primeros 2 capítulos de Colosenses y estos 4 versículos forman el ámbito alrededor de la actividad que abarcan versículos 5 al 17. Según estos próximos versículos, vemos que el cristiano participa activamente de 2 maneras. Primero, despojándose de lo viejo, y segundo, vistiéndose en lo nuevo. Miren versículos 5 al 11. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Realmente más literal dice, hagan morir estos pecados: la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. La razón por la que es tan importante leer estos versículos con los primeros 4 es por lo fácil que es leer 5 al 11 y separarlos de lo que Pablo está diciendo en el 1 al 4. Así crecí yo, de hecho. Yo crecí en una tradición que, por decirlo así, separaba el versículo 5 al 17 del versículo 1 al 4. Lo que tenías en Cristo era un boleto para entrar al cielo. Pero para realmente agradar a Dios tenías que obedecer ciertas reglas y ciertas tradiciones que mi denominación había elegido como las correctas. Lo que tenías en Cristo era un boleto para el cielo, pero para el resto de la vida, buena suerte, pórtate como un buen cristiano. Aunque yo confiaba que yo iba a ir al cielo, después de que muriera por lo que yo era en Cristo, en ningún momento me explicaron cómo lo que yo soy en Cristo informa lo que yo vivo hoy. Entonces la vida cristiana se redujo a un listado de cosas que yo debería evitar, a un par de cosas que el cristiano no hace y que el cristiano sí hace. La vida cristiana no se puede resumir en simplemente eliminar el pecado. Eliminar el pecado es el resultado de entender todo lo que Pablo ha venido diciendo. La vida cristiana se resume en ser conformado a la imagen de Cristo, estar satisfecho en Cristo, que literalmente Él sea nuestra vida. El Catecismo Menor de Westminster lo explica claramente: el fin principal del hombre es portarse bien y estar presente en la iglesia todos los domingos. No, ¿verdad? El fin principal del hombre es diezmar cada mes fielmente. No. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El punto no solo es hacer morir nuestro pecado, el punto es tener nuestros ojos puestos en Cristo, tener nuestras mentes puestas en Cristo, recordar quién somos en Cristo, porque solo es en Cristo, arraigados en Cristo, edificados en Cristo, que encontramos el poder para hacer morir nuestro pecado. Y si vemos estos versículos, podemos ver que el cristiano se encuentra en una tensión entre lo que ya es y lo que todavía le falta ser. Pablo dice: ya murió con Cristo, pero que todavía tiene que hacer morir su pecado. Hay una frase en la teología que se usa en diferentes formas que es ya, pero todavía no.
Y se usa para diferentes aspectos de esta misma tensión. Y el punto es que para el cristiano, Cristo ya venció al pecado. Cristo ya mató el pecado. Pero en nuestra vida diaria todavía no se ha vencido por completo, porque seguimos viviendo en esta carne. Esta es la diferencia entre la justificación y la santificación. En ese sentido, el que ha confesado fe en Cristo ya ha sido declarado justo eternamente delante de Dios para siempre. Para el que está en Cristo ya no hay condenación. Cuando Dios lo mira como si hubiera vivido la vida perfecta de Cristo. Y al mismo tiempo, esa persona está en un proceso de transformación para que su vida luzca justa delante de Dios. O sea que el proceso de santificación es lo siguiente. Es el proceso de volvernos lo que somos. El proceso de santificación es el proceso de volvernos lo que somos. Y es un proceso que dura toda la vida y no se termina hasta que somos glorificados con Cristo en la presencia eterna de Dios. En estos versículos, en particular en 9 y 10, hay 3 verbos muy importantes. Pablo dice: porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza y se deberían vestir con la nueva naturaleza, que está siendo renovado en el conocimiento, hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Estos verbos se encuentran en tensos completos. ¿A qué se refiere eso? Lo que Pablo literalmente dice es: se han quitado el viejo hombre, se han puesto el nuevo, que está siendo renovado en el conocimiento y la imagen del Creador. Ahora, ¿qué implicaciones tienen esos verbos? Esos verbos, como digo, están en tensos concretos y cumplidos. Ya se han quitado el viejo hombre. Oigan esto: el que está en Cristo ya se ha quitado el viejo hombre. Ojo aquí. En Cristo tu pasado ya no existe. Lo que tú has hecho en tu pasado en Cristo ya no existe. En Cristo ha sido pagado completamente. Cristo ya te ha despojado de eso. A mí me encanta ver cómo los discípulos ven su pasado. En los evangelios se dice que el evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, pero que es Pedro que está dictando o contando, que es lo que Marcos está escribiendo. Y en Marcos, creo que es capítulo 8, pero ya me equivoqué una vez en un capítulo de la Biblia hoy, entonces puede ser que no es capítulo 8. Pedro está escuchando a Jesús, tiene un momento increíble donde él está hablando con Jesús y Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro se para y él dice: tú eres el Cristo. Entonces dice Juan Marcos que Cristo empieza a explicarles lo que él va a tener que vivir. Entonces Pedro, con su valentía, dice: Jesús, venite un ratito. Y le empieza a desanimar para contar esas cosas. Y Jesús responde a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Que es diabólico el sugerir que Cristo evitara la cruz. Pero si tú eres Pedro y estás escribiendo tu historia para que millones de personas, ahora tal vez no se daban cuenta por total cuántas personas iban a leer estos evangelios, ¿no crees que ya no incluirías esa parte cuando Cristo te dijo Satanás? Mira, Juan Marcos, pone esa parte donde yo le digo: tú eres el Cristo, es así, incluirlo, pero la Satanás parte es... ¿Por qué lo puede hacer Pedro? Porque en Cristo tu pasado es simplemente una anécdota de la gracia de Dios.
En Cristo tu pasado es simplemente una anécdota de la gracia de Dios. En Cristo tú puedes ver tu pasado y decir: mira de lo que Él me salvó. Ya has quitado el viejo hombre y estás vestido de lo nuevo. Y ese nuevo hombre, según Pablo en versículo 10, tiene una habilidad distinta. Y creo que esto es el versículo que nos da el balance entre lo que hace Dios en la santificación y lo que hace el hombre. En versículo 10 dice: y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. No dice el cual tenés que renovar, dice el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Lo nuevo, el nuevo hombre, que el que está en Cristo, el nuevo hombre tiene la habilidad de ser renovado en su interior, alimentado, animado, exhortado en el conocimiento de Dios, dice Pablo. La manera que nosotros crecemos como cristianos es exactamente por medio de esta renovación. El Espíritu Santo sigue obrando en nosotros milagrosamente, sobrenaturalmente, para formar nuestro carácter, nuestro corazón, nuestros deseos y nuestros anhelos, para que ellos se alineen con el conocimiento de Dios. Y a la medida que el conocimiento de Dios es formado en nosotros, eso afectará cómo vemos el pecado y cómo vemos la justicia. A la medida que vamos conociendo más y más a Dios, eso afectará cómo vemos el amor de Dios, cómo vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la obra de Dios en Cristo. Porque, mis hermanos, la moralidad o la santidad no inicia con un listado de qué hacer, inicia con la persona de Dios y un conocimiento de Él. Esto implica precisamente lo que estaba diciendo Joselo: no tenemos nada en que jactarnos. El hecho de que tú te levantaste temprano y leíste tu Biblia tiene nada que ver contigo. El Espíritu Santo te estaba renovando mucho antes que te levantaste. Y por ende, al levantarte, tus primeras palabras deberían ser: Señor, gracias. Gracias que aquí estoy leyendo mi Biblia. Esto va en contra de lo que quiere mi carne, pero porque tú me has renovado, me has animado, me has alimentado, yo aquí estoy. Pablo dice en Filipenses 2: da tanto el querer como el hacer. Entonces, volvamos al versículo 5, donde Pablo dice que deberíamos considerar como muertos, deberíamos hacer morir estos pecados que están en nosotros. El punto es que mientras nosotros vivimos en esta tierra, cargamos en nuestra carne caída un remanente del poder del pecado, por lo menos de la presencia del pecado. Existe siempre la tentación de volver a hacer las cosas que la carne quiere hacer. Aunque ya hemos muerto, seguimos viviendo en esta carne afectada por el pecado, y ese remanente nos sigue afectando, distrae nuestra mira de Cristo. El pecado nos hace olvidar nuestra identidad. Ahora, lo importante es entender que el hacer morir estos pecados es una sombrilla que incluye muchas cosas a lo largo de la Biblia. No es una fórmula mágica. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, ¿cómo es que hacemos morir nuestro pecado? Número 1, en confesión y arrepentimiento. Vemos en Juan 3, 20 y 21, en 1 Juan 1, Juan habla de que deberíamos venir a la luz. Venir a la luz es confesar. El pecado ama estar en la oscuridad. Pocas cosas dan un golpe a tu pecado más fuerte que la confesión y el arrepentimiento. ¿Quieres hacer morir tu pecado? Realmente confiésalo a un hermano y arrepiente de ello. Cuando nosotros entendemos nuestra identidad en Cristo, esto debería implicar, mis hermanos, que no hay temor y no hay vergüenza en confesar, porque sabemos que ya hemos sido rescatados, amados y perdonados. Mis hermanos, no le vas a sorprender a Dios con tus pecados. Te prometo lo que no va a suceder.
No te vas a levantar un día y confesar tu pecado y Dios dice, híjoles, ese sí no lo contemplé. Le había perdonado, pero ahora ya no sé. No. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía contemplado que en Cristo Él iba a pagar la pena de absolutamente todo tu pecado. Y por ende, el traérselo y confesarlo no le sorprende para nada. De hecho, Él ya sabe que lo hiciste. Entonces, dice Matt Chandler, para el cristiano, nuestra actitud debería ser: está bien no estar bien, pero no está bien quedarnos así. O sea que, claro, entendemos que todos luchamos con algo. Entonces, hablémoslo, trabajémoslo. El lugar más seguro para hablar de nuestro pecado debería ser la iglesia local. Pero si entramos a muchas iglesias, lo que se encuentra es un montón de pecadores fingiendo que no son pecadores para que los demás pecadores no se enteren que ellos pecan. No seamos así. Hablemos nuestro pecado. Esto es un proceso de vida. El número 2, lo que dice Pablo aquí en Colosenses 1, pon tu mirada en Cristo. Tim Keller habla del pecado que está por debajo de nuestro pecado. Nosotros, muchos en el mundo evangélico, nos hemos enfocado en los pecados un poquito más superficiales, un poquito más visibles. ¿Cuándo fue la última vez que una iglesia disciplinó a alguien por chisme? Disciplinamos por inmoralidad sexual y tal vez otros. Pero muchas iglesias hemos solo pensado en los pecados superficiales, los visibles. Pero aún la inmoralidad sexual demuestra algo profundo en nuestro corazón, algo insatisfecho. Muchos tal vez pecamos porque estamos buscando algún tipo de seguridad o confort. Buscamos asegurar nuestra identidad en esta relación íntima que me hace sentir bien, me hace sentir poderoso, me hace sentir importante. Todo pecado es buscar algo en la creación que solo nos puede dar el Creador. Cuando yo me enojo en el tráfico, lo cual casi no sucede, pero hipotéticamente si sucediera, estoy buscando respeto de estas personas que jamás me va a dar la creación. Solo encuentro dignidad verdadera en Cristo, solo encuentro significado verdadero en Cristo, solo encuentro importancia verdadera en Cristo. Así que, cristiano, confiesa tu pecado, arrepiéntete de ello y pon tu mira en Cristo, porque solo Él satisface los anhelos profundos. El punto es enamorarnos con aquel que puede sostener nuestra adoración, en vez de dar nuestra adoración a la creación. El pecado distrae de y promete lo que solo Cristo realmente da. Abre la Biblia y pon tu mira en Cristo. Despierta en la mañana y pon tu mira en Cristo. Congrégate con la iglesia y pon tu mira en Cristo, porque a la medida que vas entendiendo la belleza de Cristo, a la medida que vas entendiendo lo que Cristo ha hecho en la cruz, eso ha de generar un odio santo para el pecado. La cruz de Cristo, lo hemos dicho en varias diferentes ocasiones, no solo nos demuestra cuánto Dios ama a los que le pertenecen a Él, sino que también demuestra cuánto Dios odia el pecado. Dios odia tu pecado y mi pecado tanto que Él ejecutó toda su ira justa y perfecta sobre Cristo, abandonándolo ahí, con el fin de destruir el pecado y la muerte. Pon tu mira en Cristo y su cruz, porque solo ahí llegamos a entender la totalidad del amor y de la justicia de Cristo. Número 3, y tal vez esto suena un poquito redundante, pero corre a la cruz y quédate ahí. Cuando fallamos o cuando estamos caminando en victoria, nunca dejes de estar hincado a los pies de la cruz. La cruz de Cristo es donde el pecado muere. El cristiano jamás avanza más allá de la cruz de Cristo. El cristiano
se define por esa muerte en la cruz por toda su vida, porque es por esa muerte que el cristiano se ha vuelto cristiano. La cruz es el poder de Dios y el Espíritu Santo sigue aplicando la muerte de Jesús a tu pecado hoy. Y creo que eso es algo que no entendemos mucho. Pensamos que la cruz es lo que paga mi entrada al cielo. La cruz de Cristo es el poder de Dios sobre todo tu pecado. Es el poder de Dios sobre la pena del pecado que nos estorba la entrada al cielo, claro. Pero también hoy es el poder de Dios sobre el poder de tu pecado. Esta es la razón por la que Pablo puede decir: ahora considérense muertos a este pecado. Y número 4, después de confesar y arrepentirte, después de poner tu mira en Cristo, después de correr a la cruz y quedarte ahí, entonces esfuérzate para evitar el pecado. Van a haber muchas veces cuando lo que quieres hacer no es lo que deberías hacer. Cuando lo que tu corazón anhela es el pecado en vez de Cristo. Y en esos momentos entender nuestra identidad implica esforzarnos para evitar el pecado con nuestros ojos puestos en Cristo. A veces nuestro corazón no va a querer hacer lo que deberíamos hacer. Y nosotros vivimos en una cultura que nos dice que la verdad se define por lo que yo siento. Si yo no siento el querer hacer algo, ¿será que realmente es genuino que yo obedezca a Dios? No te lo torcido de esa lógica. Pablo está diciendo: esto es lo que tú eres, así que vívelo. Y el mundo está diciendo: si no lo estás viviendo, tal vez no es lo que eres. Ese es el mero punto. Lo que somos no es definido por lo que sientes en todo momento. Lo que somos se define por el Evangelio de Jesucristo. Si estás en Cristo, eres un hijo amado y redimido, quien está siendo conformado a la imagen de Cristo, y por ende está bien esforzarte a ser lo que eres. Esfuérzate para evitar el pecado, aun si no lo sientes. Esfuérzate no porque eso te gana la aprobación de Dios, sino que esfuérzate porque en Cristo ya te ha aprobado. Esto es hacer morir el pecado. Esto es despojarnos del viejo hombre, y esto es una lucha día tras día de levantarnos, poner nuestros ojos en Cristo y seguir luchando contra aquellas cosas que anhelan nuestra carne. Pero adicional a eso vemos en 12 al 17 que no solo nos despojamos de lo viejo, sino que ponemos el nuevo hombre. Dice en versículo 2: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en su corazón. Y todo lo que hagan, absolutamente todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Si te das cuenta, Pablo inicia una vez más en versículo 12 a recordar a los colosenses de su identidad. Ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, esto es lo que son, así que vístanse así. Nuestra santidad no solo es despojarnos del pecado, es vestirnos en el nuevo hombre. Si leemos estos versículos, vemos que estas descripciones precisamente describen a Cristo. Cristo es así. Porque una vez más, eso es el fin, el ser conformado y renovado en nuestro hombre interior, con el fin de conformarnos a la imagen de Cristo. Antes de que vemos el listado de lo que nos ponemos, noten el contexto en el cual nos ponemos estas cualidades. Todas son en comunidad.
Creer que puedes crecer en la vida cristiana sin tener a otros a tu alrededor es ignorar por total el diseño de Dios para la vida cristiana. Dios ha diseñado la comunidad cristiana para ser la herramienta usada para moldearte a la imagen de Cristo. Y noten lo que dice: que nos pongamos tierna compasión, tener simpatía, misericordia, bondad, que somos buenos y generosos con los demás. No solo estamos pensando en nosotros mismos. Humildad, me gusta la definición de C.S. Lewis. La verdadera humildad no es pensar menos de ti, es pensar en ti menos. Otra vez, que yo no soy el centro de mi pensamiento. Mansedumbre, un diccionario griego, del griego define esta palabra así, me encanta. Es la cualidad de no estar demasiado impresionado con tu propia importancia. La cualidad de no estar demasiado impresionado con tu propia importancia. Que no te tomas tan en serio. Paciencia, la habilidad de aguantar gente difícil, gente dura. Y Pablo llega a resumirlo y dice: pónganse amor, que es el vínculo de la unidad. Pablo sigue, dice que perdonemos como Cristo. Quisiera poder hablar mucho más de lo que está ahí, pero se nos va el tiempo. Dice que nos soportemos los unos a los otros, que nos enseñemos y nos aconsejemos los unos a los otros. Todo esto es ponernos el nuevo hombre y no es opcional. Otra vez, habrán momentos cuando no queremos. Y aún en esos momentos, ser lo que somos implica hacer ciertas cosas que en el momento no tenemos ganas de hacer. Y realmente, toda la santidad del cristiano se resume en el versículo 17. Pablo hace esto mucho, como que quiere asegurar que nada le falta. Pablo da listados muchas veces y luego llega un versículo en que y todo lo demás. Dice el versículo 17: y todo lo que hagan de palabra o de hecho. ¿Pueden pensar en algo más? Todo lo que más, en palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Donde sea que te encuentres, tener a Él como el fin, tener a Él como la meta. Si quieres resumir la actividad de la vida cristiana, es hacer todo en el nombre de Jesús con agradecimiento por medio de Él a Dios el Padre. Esta frase en el nombre de Jesús la hemos manipulado un poquito. Hacer todo en el nombre de Jesús es hacer todo por Él y para Él. El hacer todo en el nombre de Jesús es decir, hacer todo por los méritos de Cristo. O sea, que cada cosa que yo hago, cada cosa que yo tengo, vivo con la postura de que si no fuera por Él, no lo tendría. Hacerlo en el nombre de Jesús implica la muerte del yo, implica que no lo estoy haciendo en mi nombre. Hacer todo en el nombre de Jesús implica recordar nuestra identidad. Antes estábamos bajo el nombre de Adán, atrapado, muerto en mis propios delitos y pecados, pero hoy vivo en el nombre de Jesús. Y Pablo dice, haciendo todo, dando gracias, y una vez más, por medio de Él, a Dios el Padre. Una de las marcas del cristiano más frecuentemente usadas de parte de Pablo es el agradecimiento. El agradecimiento demuestra el haber entendido la gracia de Dios. El agradecimiento reconoce que lo que tengo no lo merezco. Lo que tengo lo tengo porque Dios en su misericordia me lo ha dado. Lo que soy no es porque yo me lo gané. Soy lo que soy por lo que Cristo ha hecho por mí, a pesar de lo que yo he hecho. C.J. Mahaney, creo que en su libro Humildad, cuenta cómo él le gusta responder a la pregunta ¿cómo estás? Dice que él frecuentemente cuando alguien pregunta ¿cómo estás? Él responde mejor de lo que merezco. Piénsenlo. Eso es precisamente el agradecimiento. Lo que merezco es algo. Lo que hoy soy es gracia. Lo que merezco es lo que Cristo recibió. Lo que yo tengo es lo que Cristo merecía. Eso es vivir en agradecimiento.
Mis hermanos, la verdadera santidad no nace primero en tu esfuerzo, en tu actividad. La verdadera santidad nace primero en entender lo que tú eres en Cristo. Y al ver lo que eres en Cristo es proceder con tu actividad, con tus ojos firmemente puestos en Él, porque ya estás satisfecho en Él, porque en Él tienes todo lo que necesitas. Es diariamente entonces despojarte de lo viejo y ponerte el nuevo hombre, haciéndolo todo en el nombre de Jesús, en agradecimiento a Él. Y esta labor, mis hermanos, es una labor de todos los días. Y cuando entendemos lo que nosotros tenemos en Cristo, gozosamente nos levantamos y lo hacemos. Eugene Peterson ha definido la vida cristiana así: es una obediencia larga en la misma dirección. Una obediencia larga en la misma dirección. Es levantarnos cada día y hacer lo mismo, mis hermanos. Recordarnos de lo mismo, vivir lo mismo, con nuestra esperanza firmemente arraigada en que un día, mis hermanos, terminará. Tenemos la esperanza que el día que nos vemos cara a cara con Cristo, en ese día Dios va a haber cumplido lo que Él comenzó. Seremos ese día perfectamente conformados a la imagen de Cristo. Ya no habrá pecado. Ya no estaremos luchando y peleando por ser lo que somos, porque seremos totalmente despojados de esta carne y completamente vestidos en los méritos de Cristo. Y hasta ese día, mis hermanos, pongan sus ojos en Cristo y vivan lo que son.